El Santo Padre, nuestro querido Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones número 55, nos presenta este lema que aquí leemos: escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor. El Santo Padre, con motivo de esta Domínica del Buen Pastor, nos hace reflexionar sobre cómo el Señor sigue llamando hoy. El Señor sigue llamando para que le sigan. Y no podemos esperar, dice el Papa, a ser perfectos para responder con nuestro generoso "aquí estoy". Tampoco podemos asustarnos de nuestros límites y de nuestros pecados para responder a esa llamada del Señor, sino escuchar su voz con un corazón abierto, discernir nuestra misión personal en la Iglesia y en el mundo y vivirla en el hoy que Dios nos da. El Señor llama pues a quien quiere, a la hora que Él quiere y de donde Él quiere. Pero el Señor sigue llamando, como aquella primera vez en que llamó a Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé. El Señor, dice el Santo Padre, sigue llamando hoy para que le sigamos. Y a nosotros nos toca escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor. Hoy, decía al principio, celebramos la Domínica del Buen Pastor. En la primera lectura que escuchamos, Pedro nos ofrece una confesión de fe firme y clara. Durante estos días de Pascua estamos escuchando la predicación de los apóstoles tan llena de valor, una predicación valiente a los judíos. Y les dice, el milagro del paralítico se realizó no en nombre propio, porque los apóstoles también realizan milagros. Se realizó en el nombre de Jesús. Así Dios cumple en Jesús la promesa de la salvación. En su predicación les dice a la multitud que lo escucha: sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano, pero ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes clavaron en la cruz, a quien ustedes mataron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Esa es la reflexión que nos hace el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, al narrarnos la vida de la naciente iglesia de Jesús y al narrarnos la predicación, decía, tan valiente de los apóstoles, de Pedro y de los demás apóstoles. Ustedes han oído hablar de un Jesús de Nazaret, les decía Pedro, hombre bueno, pasó haciendo el bien, y ustedes prefirieron al criminal que al justo. Ustedes lo clavaron en la cruz, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Ese es el testimonio, pues, de Pedro de la resurrección de Jesús. En la segunda lectura, San Juan nos presenta la actualidad de la vocación cristiana. Somos hijos de Dios. El apóstol está convencido que es un hecho ofrecido como consecuencia del amor del Padre. Queridos hijos, dice San Juan en la segunda lectura, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. Pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y ahora somos hijos, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que al fin, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Dios, pues, que es santo, que es perfecto, que es sabio, nos participa de su santidad, de su sabiduría, de su gracia. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura es la imagen tan hermosa de Cristo Buen Pastor.
una imagen de fácil comprensión. Jesús es un buen pastor porque cumple su tarea con delicadeza, con amor y desvelo. Jesús ama a sus ovejas hasta dar la vida por ellas. Y ese es el tema de este domingo, cuarto de Pascua. Por eso decía, la liturgia de la Iglesia conoce esta dominica como la dominica del buen pastor. El Evangelio de Juan nos presenta esta imagen tan hermosa del pastor, distinta a la de otros pastores. Yo soy el buen pastor. El evangelista detalla de manera sencilla las características que definen a Jesús con este símbolo de buen pastor. Da la vida por sus ovejas, no las abandona, no abandona sus ovejas, conoce a los suyos, se interesa por las ovejas que están fuera del redil, por las ovejas alejadas de él. Su voz, pues, convoca y reúne a las ovejas. A los malos pastores, que en este caso son los fariseos, el evangelista los distingue con tres actitudes: el interés, la cobardía y el miedo. El mal pastor ve venir al lobo y abandona el rebaño. El buen pastor da la vida por sus ovejas, da la vida por su rebaño. Juan en el Evangelio no solo define al pastor, también habla de las ovejas. La tradición cristiana nos ha enseñado que el rebaño de las ovejas es el pueblo santo de Dios, somos nosotros. Yo creo hoy no podemos menos que agradecerle a Dios nuestro Señor que tengamos a tan gran pastor, Jesucristo, nuestro Señor resucitado, y que formemos parte de tan gran rebaño que es la iglesia de Jesús. El Evangelio no se queda solo pues en la posibilidad de asumir que Dios elige sin más a las ovejas. Al contrario, entre el pastor y el rebaño se entabla una interacción que supera toda pasividad. A las ovejas no les debe faltar la solicitud del pastor, pero también al pastor no le debe faltar la docilidad de las ovejas. Ellas conocen al pastor, escuchan su voz, lo siguen porque saben que es el buen pastor. Por otro lado, el redil que marca el límite entre el pueblo creyente y el no creyente se convierte ahora en un espacio de inclusión. Dice el Evangelio: tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. El redil, pues, se abre, se amplía. Es necesario que las ovejas se reúnan en un espacio común en torno al mismo pastor. También escuchamos en el Evangelio las imágenes de Jesús de piedra angular, de pastor, y esto también aplica a nuestra vida. Muchos somos o podemos ser también piedra fundamental de las realidades a las que pertenecemos y en las que vivimos. Una familia, una parroquia, una sociedad, una nación, una comunidad religiosa. Estamos llamados a mantener en pie nuestra dignidad y a sostener lo que hemos construido juntos. Para nosotros, pues, la piedra angular se convierte en símbolo de responsabilidad y de vida. También todos podemos decir que somos pastores. Los padres de familia son pastores de sus hijos. Los maestros son pastores de sus alumnos. Los cónyuges son pastores de su familia, de la comunidad. Depende de nosotros y de cómo lo asumamos ser buenos o malos pastores. Pero todos estamos llamados como buen pastor a convocar, a reunir, a proteger, a cuidar y abrir nuestros espacios de vida y de convivencia a quien está fuera
y necesita pertenecer a este rebaño, ser incluso rescatados y liberados. Y el ejemplo de buen pastor, pues, es nuestro Maestro resucitado. Él es el buen pastor. Él es el que conoce a sus ovejas, el que las llama por su nombre. En octubre, el Santo Padre ha convocado a muchos obispos del mundo entero para el Sínodo Mundial sobre jóvenes, fe y discernimiento vocacional. Por eso este lema que estamos mirando aquí en estos espacios: escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor, porque dice el Santo Padre, el Señor sigue llamando hoy. Y nosotros tenemos que responder a esa llamada. Pues continuemos, queridos hermanos, continuemos participando en nuestra Santa Misa. Pidámosle a Dios nuestro Señor por todos estos niños, estas niñas que desde sus parroquias sirven en el altar, y también ellos escuchan la voz, también ellos están en un proceso vocacional. A muchos el Señor los llama ya más grandes, a otros más pequeños, porque decía, el Señor llama a quien quiere y a la hora en que quiere y de donde Él quiere. A nosotros nos toca escuchar su llamada. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, continuemos participando en nuestra Santa Misa Dominical.